Estamos en Montevideo, Uruguay. Seguimos reseñando libros para la librería mediática de Venezuela. En esta oportunidad con Juan Raúl Ferreira y Luis Viñolo, autores del libro Wilson, Bitácoras de una lucha, donde encontramos la épica de muchos luchadores contra la dictadura civil-militar declarada en Uruguay en junio de 1973. Wilson, Juan Raúl, tu padre, Wilson Ferreira Aldunate, junto a otros grandes uruguayos, fue una figura legendaria. En uno de sus varios exilios, en ocasión de la Guerra de las Malvinas, promovió la Declaración de Lima del 18 de mayo de 1982, junto a organizaciones políticas y de vanguardia de América Latina, donde se proponía crear un organismo político regional con la representación única de los estados de América Latina y el Caribe, con exclusión de los Estados Unidos y rechazo de la Comunidad Europea. Te pregunto, ¿por qué estas decisiones que acabo de mencionarlas como uno de los puntos de esas decisiones, y si se podrían considerar antecedentes de lo que fue la UNASUR, la creación de la UNASUR del 2008 y de la CELAC del 2010? Bueno, lo interesante además es que mi padre vivía durante el conflicto de las Malvinas en Londres y sin embargo nunca vaciló en participar de todos los actos de protesta, de solidaridad con Argentina. De hecho, las vueltas que da la vida, hubo un reconocimiento póstumo a esta actitud de la Universidad de Lanús y en ese momento nos soñamos que íbamos a ser coautores de un libro sobre él. Yo le pedí a Luis Viñolo, que iba a ir al Congreso, que recibiera la placa que yo estaba impedido de viajar en ese momento. Yo estaba recuerdo mis primeras experiencias periodísticas, e hice una documental, mi primer trabajo periodístico, que se llamaba Después de las Malvinas, y que planteaba ese escenario. Siempre se nos vendió a la OEA como un organismo que, a diferencia de otras instancias multilaterales, como es las Naciones Unidas, cada país es un Estado, un voto. Entonces el voto de Estados Unidos pesa lo mismo que el de Dominica, por ejemplo, que ahora están en conflicto serio. Pero claro, esa realidad no se manifiesta luego en los hechos políticos, porque no es solamente votar en el Consejo Permanente y en la Asamblea General. Y la OEA demostró ser, una vez más, el brazo diplomático de Estados Unidos en nuestra región. Nosotros de muchachos le llamábamos el Ministerio de Colonias. Ese Ministerio de Colonias creo que fue Raúl Roa el que instauró ese título, digamos, esa adjudicación, el canciller, histórico del canciller de Cuba, ¿no? Un canciller cubano que dejó mucha huella. Y bueno, yo soy de la generación que se formó además con la música de Carlos Puebla, que tenía una canción de burla hacia la OEA. Pero el tema es que el conflicto de las Malvinas, la intervención tan intensa del general Haig como secretario de Estado, pretendiendo ser neutral, pero cuando llega el momento jugándose a la OTAN y a su aliado británico, hizo tomar conciencia en América Latina de la necesidad de un organismo regional. Y sin lugar a dudas, cuando se concreta el UNASUR, todos tuvimos una gran esperanza de que esa instancia multilateral, exclusivamente latinoamericana, fuera el inicio de un proceso que, bueno, luego no jugamos solos en este ajedrez y Estados Unidos empezó a mover sus piezas del tablero. Y hoy la UNASUR prácticamente ha desaparecido. Sí, efectivamente, la UNASUR de alguna manera entonces tenía ese antecedentes de ese trabajo de todas esas organizaciones políticas en las que uno de los factores importantes fue Wilson Ferreira Aldunate, ¿no es verdad? Es evidente que hay ese antecedente. ¿Tú crees así? Sí. Él se movió mucho y viajó a América Latina, especialmente varias veces durante el conflicto en esa dirección. También en el libro, Bitácoras de una lucha, Wilson, es más que un libro sobre Uruguay.
es más que un libro sobre la importantísima lucha de Wilson Ferreira Aldunate, que abrió una cantidad de surcos que aparentemente no existían, juntos, por supuesto, acompañados por otras grandes y figuras también que fueron legendarias, como por ejemplo Selmar Michelini, que rompió sus amarras con el Partido Colorado, con el tradicional Partido Colorado, o por ejemplo Gutiérrez Ruiz, ambas figuras que fueron asesinadas en Buenos Aires por la AAA, creo que fue, o se llamaba así la organización de aquel momento, y de la que se salvó tu papá por esos elementos o esas cuestiones de protección casi casuales que el libro lo describe. ¿Tú podías decirnos cómo fue eso? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo mucho porque las vueltas de la vida hicieron que yo estuviera con ambos, con Selmar Michelini, que creo que fue, no dudo yo, el mejor amigo que tuvo en vida mi padre, y un colaborador político inmediato que era Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados. Yo estuve con ellos la noche del 17 de mayo, cuando pocas horas después de ver a Michelini, el hijo de Gutiérrez Ruiz me viene a avisar que habían secuestrado a su padre. Cruzamos al hotel que era enfrente a mi departamento. Eso fue en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. En Argentina. Yo no sé por qué, no tengo una explicación, pero muy pocos días antes, algunas semanas antes, yo había empezado a llevar algo que fue, no la única, pero que sirvió de brújula para el libro, que era un relato diario, al cual nosotros le llamamos bitácoras para ponerle un nombre. Eran agendas comunes y silvestres, pero donde en vez de anotar compromisos futuros, yo anotaba lo que había ocurrido. Entonces, por ejemplo, de esos días, desde que los veo por última vez con vida, a que me avisan que lo secuestraron, a que mandamos buscar a mi padre y le tratamos de encontrar la mayor cantidad de refugio y protección posible. Bueno, todo eso está narrado en las bitácoras minuto a minuto, lo que facilitó mucho el relato del libro. Sí, es sorprendente porque realmente en algunos casos cuando uno está leyendo el libro, uno lo ve prácticamente como una especie de sucesión fílmica, casi de aventura. Eso me recordó inclusive un libro de Juan Carlos Bonetti que se llama Para esta noche, escrito o publicado en 1943, donde hay unas horas nocturnas en las que un grupo político, o mejor dicho, unos políticos están siendo perseguidos y cercados por una situación también de persecución, ¿no, verdad? Y en algunos momentos me he preguntado, cuando leía el libro, Juan Raúl, desde el punto de vista del sentimiento, cómo se sintieron tu papá, que era íntimo amigo en este caso de Selmar Michelini, y también de Gutiérrez Ruiz, porque eran del mismo partido político, y tú, que eras un muchacho tan joven, ¿no? Sí, yo creo que esos días marcaron una etapa y un jalón muy importante en la relación mía con mi padre. Era mi padre, era mi referente político, pero a partir de esos días en que incluso tuvimos que convivir juntos en la Embajada de Austria, después que aparecen Selmar y Gutiérrez Ruiz muertos, intentamos llevar con nosotros al general Torres, expresidente de Bolivia. Hablamos con él, mi padre habló con él, y él dijo que a él no le iba a pasar nada por ser militar, y apenas llegamos a Europa sanos y salvos, nos llega en medio de una conferencia de prensa una nota que dice: apareció el cuerpo del general Torres acribillado. Esto de Torres es una mochila que creo que mi padre cargó toda la vida y que yo la sigo cargando. ¿Qué nos faltó decirle para convencerlo y evitar que lo mataran pocos días después? Pero en lo personal, sí, yo viví, y a partir de ahí se repitió muchas veces a lo largo del exilio. Empezamos a compartir los momentos más trágicos de ambos juntos. No fue planeado así, las circunstancias de la vida lo dieron así, y eso a mí me marcó mucho en mi pasado y en mi presente. Efectivamente, y eso se nota en el libro, ¿no, verdad?
hay una preguntita importante que de alguna manera antes de empezar a grabar tú algo ya lo dijiste. ¿Qué importancia le daba Wilson Ferreira Aldunate y tú, Juan Ferreira, a la comunicación, a los medios de comunicación en lo que de alguna manera es la formación de opinión pública, opinión política y opinión cultural? Y esto lo digo porque, tal como tú antes nos explicabas, está muy claro que la derecha sabe. La derecha sabe. Yo voy a leer una cosita aquí en la que el Departamento de Estado determinó, en el libro de ustedes lo dice, que el Departamento de Estado, para contrarrestar la propaganda izquierdista, propone colaborar abierta y encubiertamente con los medios que compiten con los del frente. Y sigue diciendo: un equipo de periodistas profesionales bien versados en psicología podría estudiar, por ejemplo, a Marcha, que era, esto es una explicación que les digo para toda la gente de Venezuela. Marcha fue un periódico semanal de gran importancia en la formación de los intelectuales uruguayos. Y estos tienen claro el tema y dice que se podría estudiar Marcha y su atracción para la intelectualidad uruguaya, y agrega: preparar un producto mediático para combatir eficazmente ese nocivo semanario, dicen ellos. Entonces, repito, ¿qué importancia le daba Wilson, tu padre, y tú a los medios? Bueno, muchísima. Lo que pasa es que la tecnología y la capacidad de acceder a los medios de difusión no eran los de ahora. Yo recuerdo que uno de los hechos que nos golpeó más, a mí en lo personal fue un momento muy, muy duro, porque había sido un apoyo muy grande, fue la muerte de Monseñor Romero. Quienes puedan acceder a las películas de la vida de Romero, se ve como sus homilías son dichas con un teléfono de los antiguos al lado, porque a través de eso se transmitía a Radio Nederland, y a través de Radio Nederland la escuchábamos distintos amigos y seguidores y admiradores suyos alrededor del mundo. Mi padre utilizaba mucho el cassette, la grabación en casillita, porque eso permitía difundir sus ideas, pero al mismo tiempo generar militancia, porque dentro del país ese medio de alternativa, ya que los medios de difusión estaban alineados con la dictadura, generaba toda la mística de reproducirlo, distribuirlo, crear los grupos pequeños que lo escucharan. No obstante lo cual, por ejemplo, mi padre tenía un espacio permanente en Radio Nederland, porque era la manera como a través de la onda corta, con la tecnología de aquellos tiempos, se podían usar los medios de difusión para llegar a la gente. Y para cerrar la conversación contigo, porque vamos a pasar ahora con Luis, te pregunto lo siguiente. En 1963, Wilson Ferreira Aldunate, tu padre, era ministro de Ganadería, a ver si me confundo, un gobierno de la UBD, ¿podía ser? ¿Sí? Bien, la Unión Blanca Democrática, ¿no es verdad? Y Wilson tenía un programa sobre reforma agraria y otras actividades y otros programas y proyectos que le cayó bastante mal a sus propios correligionarios políticos. No se lo votaron. Y esa tensión entre Wilson, referente máximo años después del partido, y una dirigencia que tenía que reconocer lo que querían las bases, pero que no se sentía cómodo con la propuesta, fue con lo que él convivió hasta el último día de su vida. Yo cuando lo leo, confieso que en su momento, mientras yo vivía aquí en Uruguay, muchas de estas cosas que yo estoy leyendo en el libro no había trascendido lo suficiente, porque realmente formaba parte justamente de todos los movimientos progresistas, políticos y sociales, los proyectos de Wilson. Y para terminar, te diría que nosotros estamos enterados que tú formaste parte del Partido Nacional, llamado también Partido Blanco, y que junto con otras figuras importantes de ese partido se decidieron abandonarlo y pasarse a formar parte del Frente Amplio. ¿Por qué?
Bueno, fue un proceso en el cual yo sufrí mucho y a veces tuve que aceptar cosas que me hacían sentir muy incómodo. Llegué a alejarme un poco de la militancia política, que es mi vocación esencial, pero yo creo que una buena manera de resumirlo es: el Partido Nacional dejó de levantar, o blanco como se le conoce acá, dejó de levantar las banderas de Wilson y luego hizo algo peor, que es empezar a levantar banderas de aquello contra lo cual Wilson había combatido toda su vida. Y lo que nos tiene más contentos a Luis y a mí es que muchas de estas cosas no se sabían y el libro es un puente para conocerlas. Es cierto, yo soy un testimonio de eso porque yo vivía en esa época en Uruguay. Bueno, Juan Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos entonces a conversar ahora con el gran compilador de este libro, que ha sido Luis Viñolo, ¿no es verdad? Y estuvimos en larguísimas y múltiples conversaciones planeando un libro mucho más abarcador, que terminó siendo o por lo menos esta es la primera etapa, porque la cantidad de documentación que pudimos recabar, además del estudio sistemático de las agendas que llamamos bitácoras del exilio de Juan Raúl, la cantidad de documentación que hemos obtenido de muy diversas fuentes, documentos desclasificados norteamericanos, documentos brasileños, argentinos, documentos de la policía de Uruguay, militares de Uruguay, etcétera, de la Cancillería de Uruguay, es tan abundante que ni siquiera tuvimos tiempo de examinarlos todos. Y seguimos recibiendo documentación. De modo que tenemos la aspiración de que esto dé lugar a un gran archivo documental que no solo se refiere a la figura y la personalidad de Wilson Ferreira, ni siquiera al conjunto del exilio uruguayo que giró en su torno, sino, como dice Jair Krischke, lo que yo creo que es el máximo elogio posible que se puede hacer sobre este libro. Él dice que en este libro está la historia de nuestra Latinoamérica. Y efectivamente no hay modo de abordar este periodo del 71 al 84, siguiendo el rastro de Wilson y de Juan Raúl, sin toparse con la historia de nuestra Latinoamérica. Así que, digamos, bueno, y nosotros encontramos entre los documentos extraordinarios que encontramos, es el primer informe de los servicios de inteligencia de los servicios de inteligencia uruguayos sobre Wilson Ferreira, es de 1937, cuando él tenía 18 años. Increíble. Es decir, que los procesos de convergencia progresista en el Uruguay tuvieron muchas etapas, no solo los que se dieron durante la dictadura y el que tuvo el privilegio de presidir Juan Raúl, y de alguna manera este libro es una apuesta esperanzada a la recuperación de esa unidad antidictatorial y progresista para la actualidad y para el futuro. Creo que también, si Juan Raúl nos dio su opinión, creo que los medios juegan el papel esencial en la liberación de ese bloqueo que nos han impuesto desde las transnacionales de la comunicación. Sin ninguna duda, el tema de los medios es central. En nuestros países, digo acá en el Río de la Plata, en Brasil. Y bien, desde Montevideo, Uruguay, para la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, hemos tratado de llevar a ustedes varias visiones del mundo cultural y político del Uruguay en este programa, y del mundo editorial también,
Iniciamos con una visita a la librería Diomedes, con el librero Jorge Artola, con esa visión extraordinaria de la literatura y del amor a los libros. Luego conocimos algo del trabajo de Maca, un editor extraordinario, Yaugurú, Uruguay al revés, es la editorial que él dirige, y sus 40 años de trabajo están expuestos en el Museo de Artes Visuales de Montevideo. Y luego nos vinimos a conversar con Juan Raúl Ferreira y Luis Viñolo. Isidoro hace la entrevista como conocedor de la política uruguaya. Y nosotros como divulgadores de buenos libros hacemos también el llamado a todas las editoriales, a todas las distribuidoras, a las librerías que se interesen por este libro. Conocer una figura como Wilson Ferreira Aldunate nos dignifica como nuestros americanos. Y hablando de figuras que dignifican a nuestra América y nos dignifican a nosotros por haberlos tenido con nosotros, queremos hacer un especial saludo, un recuerdo a Carlos Machado, a ese grande del estudio de la historia que tuvo en el final de su vida una relación linda con Venezuela, especialmente porque su cronología que hizo con tanto amor con Nagui Marcilla, que sigue respaldando a todos los movimientos progresistas de nuestra América a través de su trabajo. Ese libro hermoso que habló del siglo XX en la historia y la cultura y que sigue escribiéndose hacia el siglo XXI. Ese libro ganó una mención de honor en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico y lo presentamos acá en la Librería Mediática. Así que como ese libro se sigue escribiendo gracias a Nagui y el equipo, este libro sobre Wilson, que dice Luis Viñolo que dejó fuera muchos materiales importantes, también se seguirá escribiendo y tendremos los lectores que pedir que estos libros lleguen a toda nuestra América y al mundo. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Este programa fue una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, Pueblo y Tierra Patriota.